Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato, carrera de Ingeniería Electrónica y Comunicaciones, asignatura Sistemas de Control. El tema que vamos a realizar es saber cómo obtener la función de transferencia de un motor de corriente continua. Primeramente, debemos saber qué es un modelo matemático. Pues bien, es una expresión que permite representar el comportamiento de un proceso físico en función de las variables que intervienen en dicho proceso. La aplicación de las leyes que rigen los procesos generan modelos matemáticos basados en ecuaciones diferenciales. Nosotros tenemos una gráfica en donde tenemos nuestra entrada, salida y en la parte central nuestra función de transferencia. Pues bien, los parámetros de una función de transferencia son los siguientes. Como podemos observar en nuestro gráfico, tenemos una entrada que sería llamada transformada del dominio S de nu de t, una función de transferencia g de s y una salida que también es la transformada al dominio S de y de t. ¿Qué es una función de transferencia? Es un modelo matemático, es una propiedad del sistema, no proporciona información sobre la estructura física del sistema. Se puede establecer estudiando la salida ante entradas conocidas. También debemos saber del elemento que vamos a estudiar, cuál es el principio o cómo se denomina. Pues bien, el motor de corriente continua, denominado también motor de corriente directa, motor CC o motor DC, es una máquina que convierte la energía eléctrica en mecánica, provocando un movimiento rotatorio, gracias a la acción que se genera en el campo magnético. Pues bien, podemos observar la estructura interna de un motor. En este cuadro podemos visualizar, está compuesto pues por una resistencia de armadura, una bobina de armadura, el voltaje a la salida del motor, también tenemos lo que es el torque, el rotor, el desplazamiento angular. Pues para eso lo que tenemos en el siguiente circuito, podemos observar los parámetros que componen a dicho circuito eléctrico interno de un motor de corriente continua, donde LA es la inductancia de armadura, RA la resistencia de armadura, J el momento de inercia rotacional, B coeficiente de fricción viscosa, el VA es voltaje aplicado a los terminales del motor, el TM es la constante de tiempo mecánica, W es la velocidad angular que nos proporciona el motor, K es una constante eléctrica, es aquella que relaciona la velocidad angular de la flecha y el voltaje generado. Podemos ver aquí, relaciona la velocidad angular que tiene este motor y el voltaje generado. KT es una constante mecánica, relaciona la corriente eléctrica y el torque generado. KT y KE son iguales en magnitud, pero para mantener la relación electromecánica deben ser iguales. Bien, ¿cómo nosotros podemos obtener la función de transferencia? Entonces, primeramente hay que conocer los parámetros de dicho motor. ¿Y cómo podemos saber esto? Entonces, primeramente lo que debemos saber es que un motor nos va a entregar una fuerza, un torque, un movimiento. Entonces el primer parámetro es el torque, que es una constante, como hablaba anteriormente, por la corriente que circula por esta parte de aquí del motor. El voltaje del motor, como podemos ver aquí, tenemos una salida de voltaje, la cual es directamente proporcional a una constante por la velocidad angular. Pero en este caso, la velocidad angular, como ustedes sabrán, se puede obtener derivando al espacio con respecto al tiempo. Entonces nosotros, en vez de poner W, ponemos d de phi sobre dt, que es la representación de la velocidad angular. Eso se obtiene también en el circuito eléctrico por leyes de las mallas, que el voltaje
va a ser igual al voltaje en la resistencia más el voltaje en la bobina y más el voltaje que hay aquí en esta parte del motor, que sería el voltaje del motor. Entonces tenemos nuestro circuito eléctrico y aquí tendríamos ya nuestro reemplazo, que sería el voltaje del motor, que sería una constante por la derivada del espacio con respecto al tiempo. Si nosotros reemplazamos esa fórmula, obtenemos de esta ecuación. Pasamos al dominio de Laplace o dominio frecuencia. Entonces la ecuación 1 nos queda de la siguiente forma: el voltaje, el dominio frecuencia, es igual a la resistencia por la corriente, la inductancia y la constante de nuestro motor. Despejando B de S, tenemos que de esta ecuación, que es nuestro voltaje, vamos a despejar la corriente, que se obtiene como ecuación 3, y tenemos que nos da como resultado esto. También tenemos el circuito mecánico, que es el torque, que es de la inercia por la segunda derivada del espacio con respecto al tiempo, que en este caso sería la aceleración, más B por la derivada del espacio con respecto al tiempo, que viene a ser nuestra velocidad. Una vez obtenido todos estos datos, lo que procedemos a hacer es reemplazar. Por ejemplo, tengo el torque, tengo una constante por la corriente. Como anteriormente yo ya conocí el valor de la corriente del torque, procedo a reemplazar en donde tengo torque a qué me corresponde. En este caso me corresponde al momento de inercia por la aceleración más la velocidad multiplicada por una constante. Al hacer todo ese proceso, lo que se procede a realizar el siguiente es: hay que proceder a pasar al dominio de Laplace de la ecuación anteriormente, en donde K de t por I de t es JS cuadrado por el desplazamiento más beta por S por el desplazamiento. Reemplazando estas ecuaciones 3 en 2 como teníamos anteriormente, vamos a obtener la siguiente expresión. Como ustedes podrán observar, ya nos vamos acercando un poco más a nuestra función de transferencia, ya que todos nuestros componentes tenemos en función de frecuencia, y como pueden ustedes observar, tenemos el desplazamiento que cada uno de los elementos es común. Entonces, mediante álgebra podemos nosotros seguir simplificando esta ecuación para poder así obtener llegar a nuestra función de transferencia, como podemos observar aquí. Luego lo que se busca es hallar la función de transferencia, que sería la variable que yo deseo a la salida sobre la variable de entrada. En este caso mi función de transferencia va a ser la velocidad sobre el voltaje. Entonces, como podemos observar aquí, ya se nos va acercando a lo que es la función de transferencia. Entonces, mediante el proceso matemático podemos observar que ya nos vamos de una forma adecuada obteniendo. Pero en este caso lo que hacemos es sacar factor común al desplazamiento para poder realizar dicha función. Entonces, finalmente la función de transferencia es el desplazamiento sobre la velocidad. ¿Por qué el desplazamiento? Porque al momento que nosotros teníamos anteriormente, que era la velocidad es igual al diferencial del espacio con respecto al tiempo, al momento que nosotros realizamos el dominio frecuencia, automáticamente nos queda el desplazamiento por ese que sería nuestro dominio frecuencia. Por eso es que esta parte de aquí me representa la velocidad con respecto al voltaje, para finalmente obtener nuestra función de transferencia, que es Kt, que es S cuadrado J más Bs, donde J es el momento de inercia, R la resistencia de armadura, L la inductancia de armadura, Kf y Kt son unas constantes que nosotros mediante diferentes parámetros de nuestro motor vamos a obtenerlos de una forma adecuada.
Bueno, pues esto ha sido todo el video. Espero que entiendan de una forma adecuada, ya que no es tan difícil obtener la función de transferencia. Muchas gracias.